El anime comienza mostrando un mapa del mundo antiguo, donde los humanos convivían con otras razas, pero los demonios de los 10 mandamientos escaparon de su encierro luego de 3000 años, dominando casi todo el territorio de toda Britania. Entonces los caballeros de los 7 pecados capitales se encontraron al poder de la oscuridad y nuestro protagonista Meliodas es su capitán. Junto con los demás caballeros vencieron a los 3 demonios de los 10 mandamientos. Después de eso, el reino de leones comenzó a restaurar su capital poco a poco. Entonces conocemos a los caballeros sagrados, Hauser y Griamor, los cuales estaban preocupados porque las personas todavía estaban emocionalmente afectadas por todas las desgracias que vivieron por culpa de la guerra. Por otro lado, Meliodas estaba acompañado con Van, su compañero de los pecados capitales. En su conversación recordó cuando se puso a llorar porque el rey demonio le robó gran parte de sus emociones, por lo que él mismo se estaba convirtiendo en un demonio cruel, pero la princesa Elizabeth se mantuvo a su lado para consolarlo. En ese momento Van le dijo que seguirían siendo amigos sin importar lo que pasara. Por otro lado, en el castillo de Camelot, el líder de los 10 mandamientos, Celdris, estaba cuidando de su hermano Estrarosa, el cual seguía dormido mientras recordaba el pasado, cuando Meliodas traicionó a los demonios porque se enamoró de una diosa. En un pueblo, un niño que se hacía llamar Meliodas le reclamó a su padre por entregar sacrificios a los demonios, y justo en ese momento vio como otro hombre le entregó a un demonio una jaula llena de humanos. Por lo tanto, Meliodas no pudo contenerse y cuando trató de atacarlo se reunió con un grupo de demonios para enfrentar a los aldeanos, los cuales por primera vez trataron de defenderse en lugar de seguir sus órdenes, y por suerte en ese momento llegaron los 7 pecados capitales. Meliodas y Van pelearon con los demonios. Gowther salvó a Meliodas. Escanor también derrotó a un demonio con un solo golpe de su hacha y Merlín venció a otro más con un hechizo. De repente se acercaron un montón de demonios volando en el cielo, pero no fue un problema para Meliodas, que le lanzó un full counter que rebotaba cualquier poder, y así salvaron a todos los aldeanos. Luego la princesa curó sus heridas y Meliodas les agradeció por la ayuda. Más tarde todos se reunieron para inaugurar el nuevo Port Hut, una taberna ambulante que estaba encima de un cerdo verde, el cual era madre de otro pequeño cerdo, Hawk, que siempre acompañaba a los 7 pecados capitales y era amigo de Meliodas. Luego de eso asistieron a una ceremonia donde el rey de leones nombraría un nuevo caballero supremo para dirigir las siguientes batallas contra los demonios. En ese momento Hauser estaba seguro de que los elegidos serían Dreyfus o Hendrickson. Sin embargo, ambos sabían que tenían un pasado demasiado oscuro para merecer ese título. Por eso fue una gran sorpresa cuando el rey nombró al mismo Hauser como caballero supremo. Por suerte nadie se opuso, sino que estaban contentos con el nombramiento. Entonces, antes de que se fueran, el rey le contó a Meliodas que tuvo una visión, la cual consistía que cuando la luna brillara y la niebla llegara a la capital, los 7 pecados capitales se volverían a reunir, pues en ese momento 2 de sus compañeros estaban en el bosque de las hadas, King, el rey de las hadas, y Diane, una mujer gigante que en ese momento accidentalmente se metieron a bañar al mismo tiempo en un río, quedando avergonzados por estar desnudos. Luego de disculparse por este gran error, igual se siguieron bañando, pero por separado mientras conversaban. Entonces King contó su preocupación porque todavía no le habían salido sus alas de hada. Luego subieron a un árbol sagrado recordando la guerra que tenían los humanos contra los demonios, creyendo que en realidad Meliodas había perdido la vida en la batalla, mientras ellos todavía estaban a salvo en ese lugar solo porque estaban protegidos por una barrera. Por eso Diane le agradeció a King dejar entrar a su amiga Matrona y a su familia. Sin embargo, en cualquier momento serían detectados por 2 de los mandamientos, Gloxinia y Droll, los cuales eran un hada y un gigante. Mientras los niños de Matrona jugaban con el perro, Oslo, el hada Gerhead, sintió una presencia extraña, pero no le prestaron atención y se pusieron a bailar y a divertirse, hasta que de repente Gerhead sintió la presencia de Gloxinia, pero enseguida desapareció, al igual que Diane y King. Gerhead quedó alterada porque Gloxinia fue el primer rey de las hadas que sirvió hace milenios y porque sentía algo peligroso acercarse. Diane y King aparecieron en una cueva extraña donde estaban Droll y Gloxinia. Entonces King sacó su tesoro sagrado, la verdadera lanza Chestifol, pero fue detenido por la lanza espiritual de Basquias de Gloxinia, la cual se transformó en un insecto gigante. Por su parte, Diane luchó contra Droll, el cual esquivó fácilmente sus ataques realizando alguna especie de danza, y cuando se deshizo su magia, le dio una lección importante, explicando que la verdadera fuerza de los gigantes se encontraba en la conexión que tenían con la tierra. Luego de eso, tanto Diane como King cayeron derrotados. Sin embargo, por una extraña razón, Gloxinia usó su magia gotita de vida para sanarlos y darles una nueva oportunidad de superarlos, ya que estaban dispuestos a entrenarlos. Esto era muy confuso, ya que ambos eran miembros de los 10 mandamientos. Entonces explicaron que alguna vez fueron el rey de las hadas y el rey de los gigantes, pero decidieron unirse al bando de los demonios porque fueron traicionados. Sin embargo, luego de que Meliodas derrotara a todos, querían confirmar si realmente estaban haciendo lo correcto, y para eso le darían una prueba a Diane y a King. De repente, Gloxinia lanzó un hechizo que hizo iluminar las estructuras en el suelo. Después, King apareció en otro lugar, dentro del cuerpo de Gloxinia, y Diane estaba horrorizada porque estaba en el cuerpo de Droll. Mientras trataban de entender lo que ocurría y el lugar donde estaban, se acercó un poder demoníaco desde el cielo, y la persona que llegó fue Meliodas, el cual no sabía quiénes eran Diane ni King, pero sí reconoció a Droll y Gloxinia como sus amigos. Luego llegó otra persona, se trataba de Elizabeth, pero ella tenía las alas de una diosa. Cuando Elizabeth y Meliodas los invitaron a otro sitio, King y Diane no tuvieron otra opción más que seguirlos. Entonces King entendió que debería de estar en el pasado, en el momento en que los demonios todavía no han sido sellados y las diosas no habían perdido sus poderes. Lo más extraño era que la Elizabeth que ellos conocían era humana, pero en ese momento conocieron a una diosa idéntica a ella que vivió hace 3000 años. Entonces de repente fueron transportados a un lugar donde gigantescos monstruos atacaban a los humanos. Meliodas se unió en la lucha contra los monstruos y un gigante se enfrentó a Droll presentándose a sí mismo como Calmadios, el mandamiento de la paciencia. King atacó primero notando que el poder de Gloxinia en verdad era asombroso. Entonces Calmadios clavó a Diane contra el suelo pero no salió herida. En el presente, Elbrem, el hada encerrada en el
el casco de King trataba de despertarlo, pero Glyoxina le explicó que su alma no estaba allí. Entonces King lanzó varios poderes para inmovilizar los brazos de Clamadius, y Dayan también lo apresó con su magia de tierra. Cuando Clamadius lanzó su magia, Meliodas lo bloqueó con un full counter. Detrás de ellos la batalla ya había terminado, porque Elizabeth habló con los demonios para que se retiraran, asegurando que en realidad nadie estaba de acuerdo con esa guerra. Entonces salieron unos humanos de los escombros, entre ellos un hombre llamado Rogue, y pertenecía al grupo de Stigma, que era formado por la alianza entre humanos, gigantes y hadas para luchar contra los demonios. Así que enseguida también le lanzó una tregua a Meliodas, porque tenía los mismos objetivos. Cuando fueron al bosque de las hadas, este era realmente magnífico y poderoso. Además, había una torre en el medio que servía como base para el clan de la diosa. Allí fueron recibidos por la diosa Nerobasta, que ella solamente presentó a su líder, Ludociel, el cual declaró que para terminar con la Guerra Santa debían exterminar al clan de los demonios. Sin embargo, Elizabeth se reunió más tarde con ellos porque no estaba de acuerdo con esa decisión, menos cuando Meliodas los estaba ayudando, a pesar de ser un demonio muy poderoso. Pero Ludociel no estaba dispuesto a cambiar de opinión, así que Elizabeth solamente se fue muy molesta de ese lugar. Por otro lado, Dayan y King también mencionaron lo extraño de Ludociel, el cual sentía que poseía un poder tan fuerte como el de los mandamientos. Además, en la profundidad del bosque también se sentía un poder muy parecido, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de Jarhead, el cual resultó ser la hermana menor de Glyoxina. Ella le explicó que el poder que sentía en el bosque era una barrera creada por Ludociel con las vidas de unos demonios para poder asustar a sus enemigos. En ese momento se acercaron volando un montón de demonios, entre los cuales había varios de los más fuertes porque eran mandamientos. Entonces Meliodas decidió hablar con ellos para distraerlos y evitar que se acercaran al bosque de las hadas. Sin embargo, Elizabeth ya se encontraba delante de los demonios, los cuales le reclamaron porque sentían la presencia de sus compañeros en ese lugar y los querían de regreso. Elizabeth no sabía que la barrera era creada por Ludociel con la vida de los demonios, pero sí sabía que el arcángel planeaba algo malo. Por eso les pidió a los demonios que se retiraran por el momento, y estaban siendo convencidos por ella, ya que el poder de sus ojos provocaba que ya no quisieran pelear. Pero Deirieri, una de los 10 mandamientos, creyó que eso era solo una trampa. Lamentablemente, la distracción de Elizabeth le dio tiempo a Ludociel para terminar de preparar su plan, haciendo salir una esfera gigante llamada Ark, donde estaban atrapados cientos de demonios aún con vida, entre ellos la hermana de Deirieri. Pero en ese momento lanzó un poder que los eliminó a todos frente a la mirada atónita del ejército de los demonios. Ahora Deirieri golpeó a Elizabeth y no podía contener su ira. Entonces aparecieron dos luces en el cielo, que eran los otros dos arcángeles, y los demonios de los mandamientos se prepararon para luchar. Elizabeth quedó lastimada en el suelo, pero los arcángeles la sanaron, dejando en claro que ella era inocente, además de asegurar que el destino de los demonios era ser ejecutados. Entonces revelaron su verdadera forma. Por un lado estaba Tarmiel, un horrible ser de 3 cabezas, y por el otro estaba Zariel, el cual tenía una apariencia de niño. Ambos dijeron que hicieron una apuesta para ver si caerían en la trampa, lo cual no le agradó para nada a Maléscula, uno de los 10 mandamientos. Aún así, los dos arcángeles comenzaron el ataque creando varias esferas gigantescas del poder de Omega Arc, el cual dejó a todos los demonios encerrados y también fueron destruidos en un instante. Mientras Meliodas vio todo a la distancia junto a King y Dayan, creyendo que realmente había extinguido al ejército de los demonios. Sin embargo, los más poderosos sobrevivieron, para ser exactos 5 de los miembros de los 10 mandamientos. Entonces Monspeed inició el contraataque usando sus llamas contra Zariel, y a él se unió Deirieri, el cual la golpeó a Tamriel repetidas veces, pero Zariel salió de entre el fuego. Deirieri le dio una paliza a Tamriel y luego fue partido por la mitad por otro mandamiento, Galan. Sin embargo, Tamriel se regeneró como si nada. Monspeed recibió una herida de Zariel, pero Fraudin lo aplastó, aunque no sirvió de mucho porque tampoco le hizo daño. Por su parte, Ludociel le dijo a Nerobasta que él también tendría que unirse a la pelea, por lo que ella debía quedarse protegiendo la única puerta que les permitía recibir refuerzos desde el cielo. Pero luego de irse, Ludociel regresó de inmediato para dar una nueva orden, pidiendo que llamara a los refuerzos de una vez, pero que se quedaran a la espera. Por supuesto que Nerobasta obedeció, porque era incapaz de darse cuenta de que en realidad Gowther, otro de los mandamientos, manipuló su mente para que creyera que él era Ludociel. Entonces, de camino a la puerta, Nerobasta le contó que Ludociel era el arcángel más poderoso, pero abandonó a sus seres queridos por el bien de la guerra, lo cual le pareció familiar a Gowther, ya que su antiguo líder Meliodas hizo lo mismo. Cuando llegaron a la puerta que conectaba con el cielo, apareció Meláscula para contarle a Gowther que los demonios cayeron en una trampa. Mientras tanto, continuaba la pelea donde Zariel hirió gravemente a Fraudi. Tamriel prácticamente también derrotó a Galan y Monspeed, pero luego Deirieri dejó a Zariel tuerto y Galan se levantó lanzándole otro ataque contundente. Sin embargo, Galan volvió a caer, esta vez por el poder de Ludociel, el cual venció fácilmente a Deirieri y a Monspeed, por lo cual ellos decidieron usar su último recurso, arrancando 6 de los 7 corazones de su pecho para realizar un pacto que les permitió liberar el máximo de su poder dormido. La técnica se llamaba Indura y les permitió volver a lo más primitivo de su ser como demonios, aunque perdían el uso de la razón en el proceso. Ludociel igual se sintió confiado, claro, hasta que le dieron un puñetazo que sí lo mandó a volar bastante lejos, pero eso no lo iba a detener, así que enseguida lanzó un poder que creó una explosión gigantesca. Aunque eso no les hizo ningún daño, Deirieri y a Monspeed, luego Tarmiel y Zariel fueron liquidados en un santiamén, y tras un siguiente golpe brutalmente fuerte, esta vez Ludociel terminó vomitando en el suelo. Por otro lado, Meliodas encontró a Elizabeth, pero Dayan no pudo ni tocarla porque estaba protegida por una barrera del clan de la diosa. Entonces Meliodas trató de atravesarla sin importar que lo lastimara, hasta que logró cargar a Elizabeth en sus brazos malheridos. Elizabeth despertó y se puso a llorar porque también cayó en la trampa de Ludociel, pero tampoco quería que Meliodas se sacrificara por ella, así que se interpuso entre Ludociel y los demonios para tratar de detenerlos con el poder de sus ojos. Elizabeth desplegó sus alas irradiando luz incandescente y usó su poder Hikari en contra de los demonios. Por eso Ludociel le reclamó
reclamó diciendo que no valía la pena salvarlos con esa clase de magia, pero ella lo ignoró y los demonios se estaban transformando en criaturas más fuertes y horribles para tratar de resistir la purificación. Elizabeth tenía que esforzarse demasiado, así que Ludociel pretendía acabar de una vez con eso, pero Meliodas se interpuso en su camino, por lo que Ludociel amenazó con que no sería perdonado por la deidad suprema, pero ella no le importaba. Ludociel le pidió ayuda a Tarmiel y Zariel, pero lo que ellos hicieron fue ayudar a Elizabeth con su propio poder, porque la apoyaron en su misión de buscar la paz. Entonces por fin pudo eliminar toda la oscuridad que rodeaba a los demonios, purificando a Dariel y a Monspeed, pero por eso ella también se desmayó de agotamiento. Entonces Ludociel aprovechó para acercarse con intenciones de liquidarlos, pero fue detenido por Dayan y King. También le dijo que no apoyaba sus métodos para conseguir lo que él llamaba justicia, porque Elizabeth quería la paz entre las razas, pero Ludociel quería exterminio de todos los demonios. Tarmiel y Zariel también declararon que estaban del lado de Elizabeth. Como estaba en desventaja, Ludociel llamó a Nerobasta por telepatía para conseguir refuerzos, pero en ese momento Meláscula hacía un ritual para hacer que la puerta abriera un portal hacia el inframundo, así que contactó por telepatía con los miembros de Stinga, que se encontraban afuera de la base para pedirles ayuda. Sin embargo, Row y sus compañeros humanos comenzaron a atacar las hadas y a los gigantes, porque en realidad ellos también eran aliados de los demonios. King sintió que algo estaba pasando en el templo, así que fue con Dayan, mientras que Meliodas se quedaba a cuidar de Elizabeth y los demonios inconscientes. Mientras iban de camino, a King le pareció irónico que estuvieran protegiendo a aquellos que serían sus enemigos en el futuro. Para colmo, frente a ellos apareció Gowther, el cual se suponía que era uno de sus compañeros de los 7 pecados capitales, pero en ese momento se presentó como uno de los 10 mandamientos del clan de los demonios. King no terminaba de entender lo que querían decir, pero no tenía tiempo para eso, así que decidió seguir avanzando para ir al templo. Sin embargo, casi son alcanzados por el poder de Gowther. Entonces King le dijo a Dayan que tuviera cuidado, porque el Gowther que ellos conocían le borró la memoria a ella. Al descubrir eso, Dayan quiso exigirle que le devolviera sus recuerdos, pero King trató de explicarle que quien le robó los recuerdos fue el Gowther de 3000 años en el futuro, lo cual fue muy confuso de escuchar porque él estaba allí en ese momento, por lo que Dayan y King trataron de explicarle que en realidad sus conciencias eran las otras personas que existían en el futuro, lo cual sí fue muy interesante para Gowther, por lo que les pidió que le contaran todo a su creador. Mientras tanto, Meláscula terminó de crear el portal, pero se asustó al descubrir que en realidad había abierto una puerta hacia la prisión del inframundo. Resulta que todo eso fue un plan manipulado por Gowther para que pudieran dejar libre a su creador, el cual era realmente el verdadero Gowther, quien estuvo encerrado durante 500 años mientras observaba al mundo a través de un muñeco que creó y lo estuvo representando todo ese tiempo. King y Dayan también escucharon la historia porque el demonio estaba hablando a través del muñeco y que estaba frente a ellos. Además, también dijo que pronto se despediría de ese mundo, pero primero creó un portal para aparecer frente a ellos y explicarles que no había un Gowther falso, ya que él mismo era quien actuaba a través de su muñeco. Además, también les dijo que los humanos traicionaron a la alianza y estaba atacando la torre. Aunque él también manipuló la situación para ser libre, en realidad quería detener la guerra. King no estaba de acuerdo con él, por eso decidió irse. En cambio, Dayan prefirió quedarse para escuchar lo que tenía que decir. Gracias a eso supo que Gowther se sacrificaría para detener la guerra, pero primero despertó a su muñeco para despedirse y explicarle de que ahora en adelante tendrían que vivir de acuerdo a su propia voluntad. Además de que lamentaba no haber podido enseñarle más cosas, porque en ese momento la madurez del muñeco era como la de un bebé. Entonces el muñeco se puso a llorar, pues resulta que Gowther le había puesto un corazón mágico para que pudiera sentir emociones, pero en el futuro por alguna razón había perdido tanto su corazón como sus recuerdos. Por eso le pidió a Dayan que lo ayudara a ir por el buen camino. Incluso el mismo muñeco le pidió directamente ayuda. Por eso a Dayan no le importó que él fuera quien robó sus recuerdos. Igual se tomaron de la mano y lo sacudió para volver a sellar el trato. Por eso el muñeco quedó mareado, pero Gowther agradeció compartir ese último momento con Dayan, así que usó su magia para darle un regalo de despedida. Mientras tanto, Jarhead veía como los humanos continuaban atacándolos. Cuando trató de detener a Row, él le dijo que huyera si no quería perder la vida. Por desgracia, otro humano lo atacó, quitándoles las alas, un ojo y ambas piernas. Cuando despertó, Row le sostenía en sus brazos, luego de acabar con su propio compañero. Entonces se le contó que los gigantes y las hadas aniquilaron a todos los habitantes de su aldea, solamente porque ellos estaban cuidando de un pequeño demonio herido que no le había hecho daño a nadie. Por eso él y sus amigos que sobrevivieron decidieron vengarse contra Stigma, pero ahora entendieron que habían cometido los mismos crímenes y que Meliodas también se decepcionaría porque había puesto su confianza en ellos. Así que Jarhead lo perdonaba porque ella también cometió el error de ignorar las maldades de Ludociel con tal de terminar rápido con la guerra. Además de que estaba enamorada de Row y por eso quería que continuaran juntos. Sin embargo, Row quería pagar por su error. Por esta razón, cuando llegó King, no dejó que Jarhead le diera explicaciones. En ese momento, King sentía que había fallado en proteger a la hermana menor de Gloxinia, por eso atacó con toda su ira. Entonces recordó que antes cometió ese error con Van, por lo cual decidió detenerse, pero cuando vio a Jarhead en el suelo se separó de Gloxinia, el cual estaba loco de ira. Entonces King despertó en el presente y Gloxinia se acercó diciendo que al final tomaron casi la misma decisión, porque en el pasado él no pudo contenerse y eliminó a Row. Entonces igual eso no disminuyó su resentimiento, así como los humanos tampoco perdonaron a Stigma. Por eso Gloxinia se unió al bando de los demonios, ganando su puesto como uno de los 10 mandamientos sin siquiera haber confirmado que en realidad su hermana todavía estaba viva. Entonces quiso saber por qué King eliminó a Row en el último momento, y él explicó que en su experiencia el verdadero mal no existía, o al menos las personas con las que llegó a pelear tenían sus propios motivos. Por esta razón lo único que podía hacer era luchar por proteger a los que realmente eran importantes para él. Mientras tanto esperaría que Dayan también despertara. Por su parte, Dayan se despedía de Gowther, pero la torre se rompió porque Meláscula logró transportar a Zeldris, el líder de los 10 mandamientos, que fue de inmediato a enfrentarse contra Gowther. Cuando Zeldris atacó, Dayan se interpuso para protegerlo y darle tiempo de escapar. Entonces Dayan realizó haciendo una magia de tierra con las habilidades de Droll y lanzó su primer Giga Crush.
que hizo salir unas bolas de tierra y luego un Gigafall que las hizo caer desde el aire, pero Zeldris esquivó todas y le respondió con un golpe en el abdomen. Cuando Diane trató de activar su poder mágico otra vez, había sido bloqueado. Entonces Zeldris le dijo que en ese momento era el representante del rey de los demonios y estaba usando parte de su poder, por lo tanto debía escoger si quería volverse su aliado o perder la vida en ese instante. También le dijo que conocía su historia, sobre cómo era despreciado por su propia raza por culpa de su extraña piel azul, sus 4 brazos y su increíble fuerza. En el presente, King estaba impaciente por saber su decisión, pero la única forma de regresar era si decía algo diferente al Droll original. Por suerte, Diane despertó porque en vez de aliarse con los demonios prefirió escapar, pero lo más asombroso fue que Diane agarró a King de repente y le dio un beso confesando su amor por él, provocando que se desmayara de la impresión. Cuando despertó, descubrió que Diana había recuperado los recuerdos de su pasado juntos gracias a Gowther, así que por fin pudieron confesarse sus verdaderos sentimientos para estar juntos. El otro detalle importante es que a King por fin le salieron alas, aunque tristemente no eran tan grandes y hermosas como las de Glyoxina. En ese momento, Glyoxina se había reencontrado con su hermana Gearhead después de 3000 años. De repente, el perro Odlow se enfureció al ver a Glyoxina, por lo que Gearhead trató de calmarlo. Entonces ella le contó a su hermano que ese perro nació luego de que se fuera y siempre lo protegió, pero ahora acompañaba a King como nuevo rey de las hadas para cuidarlo en lugar de ella. Sin embargo, Glyoxina sintió que Odlow tenía la misma presencia de Rogue, el cual había prometido permanecer junto a Gearhead en su siguiente reencarnación sin importar qué cuerpo tuviera. Como estaba más calmado, Glyoxina pudo acercarse y Odlow le lamió la cabeza entera. Por su parte, Diane y King decidieron volver al Reino de Leones para reunirse con los demás pecados capitales y ayudar al muñeco de Gowther que perdió su corazón y sus recuerdos. En ese momento, los 7 pecados capitales se encontraban en el castillo rodeado de niebla y Merlin recordó la profecía del rey, donde vio que volverían a reunirse con sus compañeros. Entonces desde el cielo se abrió un portal y Diane cayó aplastando a Meliodas, pero la mayor sorpresa fue al verlo con vida, por lo que creyeron que se trataba de un fantasma, pero luego de aclarar el malentendido, Meliodas y Van se burlaron de las pequeñas alas de King, el cual los ignoró para confesar que por fin tenía un romance con Diane, porque recuperó sus recuerdos. Entonces Gowther dijo que eso era imposible, pero Diane le contó que conoció a su creador y que prometió ayudarlo a recuperar el corazón que perdió. De repente apareció el rey Bartra, que en realidad tenía un corazón guardado artificial, pero en cuanto lo vio, unos recuerdos vinieron a la mente de Gowther y decidió escapar corriendo, pero sus amigos no lo dejarían huir tan fácilmente, corriendo a ellos también tras de él. Meliodas le contó a Van que Gowther era un mago respetado incluso por el rey demonio, por eso le volvieron miembro de los 10 mandamientos, pero le otorgaron mandamiento del desinterés, cuya maldición hacía que si se interesaba por algo perdiera la memoria y las emociones. Por eso fue que lo encerró en una prisión, pero Gowther creó un muñeco con el cual observar el mundo exterior y ese muñeco tenía la apariencia de su novia, pero el cuerpo de un hombre, para evitar sentir algún deseo por él. En ese momento el muñeco de Gowther vagaba por la ciudad confundido por culpa de los recuerdos que venían a su mente, así que utilizó el hechizo Lost World con la intención de borrar su propia memoria. Volviendo a 45 años atrás, Gowther no sabía la razón por la que estaba metido en una cueva. Entonces apareció una mujer y ambos se asustaron, pero ella se calmó primero, presentándose como la princesa Nadja del Reino de Leones. Ella quiso ver su cara porque también era demasiado hermoso para ser un chico. Entonces le tocó el pecho para confirmar que ella sí era una mujer, por lo que después de que lo golpeara volvió a esconderse asustado. Gowther le dijo que se sentía como si hubiese estado dormido en ese lugar desde hace mucho tiempo y apenas acabara de despertar. Para la princesa fue extraño que ni siquiera conociera el Reino de Leones cuando esa cueva se encontraba justo debajo de su castillo, y cuando tuvo que irse, Gowther no quería quedarse solo, pero ella prometió que volvería. Cuando Nagda abrió la entrada de un pasadizo secreto, fue descubierta por su hermano, el príncipe Bartra, el cual le confirmó que su visión de unas cuevas subterráneas era real. Mientras tanto, Gowther exploraba la cueva donde las marcas de crecimiento de un árbol le indicaban que habían pasado 3000 años desde la guerra con los demonios. Lo peor es que ahí también encontró el cadáver de su creador y recordó sus últimas palabras, donde le pidió que hiciera realidad el sueño que él mismo nunca pudo cumplir. Entonces llegó la princesa, la cual le regaló un libro que era lo más importante para ella, ya que al estar enferma no podía salir del castillo y se la pasaba leyendo historias. De repente Gowther terminó de leer todo el libro en solo segundos y dijo a la princesa que no le gustó, haciendo que su cabello se hiciera largo y amarillo como el protagonista de la historia, para explicarle que esa melena debería estorbarle durante las batallas. La princesa se sorprendió preguntando si era un mago, pero él le dijo que solo era un muñeco creado por un mago, y abrió su pecho para enseñarse el corazón donde su creador concentró toda su magia para darle vida y emociones. Por alguna razón la sorpresa hizo que la princesa le doliera el pecho y se desmayara. Cuando despertó estaba en el castillo con su hermano, pero Gowther también estaba ahí disfrazado con ropa de mujer para no ser descubierto por los guardias. Entonces abrazó a la princesa Nadja, llorando porque no quería volver a estar solo. Después de eso comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, tanto en el castillo como en la cueva subterránea. Un día el príncipe Bartra le contó a Gowther sobre las visiones que tenía del futuro y le pidió que continuara haciendo feliz a su hermana. Sin embargo, la salud de Nadja cada vez era más débil, a diferencia de Gowther, que era un muñeco inmortal. Entonces recordó que su creador le pidió hacer un sueño realidad después de que el verdadero Gowther pasó su vida encerrado viendo el mundo a través de un muñeco. Ahora ese muñeco tenía vida y voluntad propia, por lo que podía ver, sentir y experimentar el mundo por su cuenta, teniendo la oportunidad de amar a Nadja, cuyo sueño también se cumplió porque solo quería pasar sus últimos momentos junto a él. Pero cuando Nagda cerró los ojos, Gowther decidió arrancarse su propio corazón para tratar de revivirla, y cuando los guardias entraron a la habitación por el ruido solo encontraron una escena sangrienta. Fue encarcelado por un juez y ordenó quemar su cuerpo, por eso Gowther decidió perder por completo su corazón y sus recuerdos. En el presente estaba lanzando el hechizo para volver a olvidar, hasta que fue detenido por Diane, pero él no quería que lo salvaran, así que lo atacó, solo para
descubrir que Diane había aumentado su poder a un nivel de 15.000. Cuando trató de escaparse, encontró a King, el cual alcanzó un asombroso nivel de 41.000. Entonces Diane lo sujetó, pero él insistió en borrar su memoria, como hacía siempre, para que sus recuerdos trataran de regresar. Sin embargo, Merlin apareció con el corazón de Gowther, pero él solamente pidió que lo destruyeran de una vez para no tener que sufrir. Sin embargo, Diane le dijo que entre todo lo malo también debería existir recuerdos buenos que atesorar, y Gowther por fin recordó sus momentos felices con la princesa. Entonces Merlin confesó que el corazón en su mano no era real, porque el verdadero siempre estuvo dentro de Gowther, y cuando él por fin aceptó sus sentimientos, su cuerpo comenzó a brillar y recuperar el poder que había sellado junto con sus emociones. Por otra parte, en una aldea dominada por los demonios estaba Ardonley, una criatura enviada por Merlin para buscar a alguien con un poder mágico de un rey, pero allí solo se encontraban humanos con el cerebro lavado. Mientras tanto, en el Borhot, Elizabeth y Diane cuidaban de Elaine, la hermana menor de King, cuya alma fue revivida de entre los muertos con magia prohibida. Entonces Diane les contó que conoció el mundo hace 3000 años, en donde había una diosa idéntica a Elizabeth. Por otro lado, King, Gowther y Escanor estaban en una taberna, ya que King trataba de embriagarse para pedirle disculpas a Gowther por tratarlo mal, aunque igual lo seguía odiando. Como estaba tan borracho, trataron de llevárselo, pero le quitaron los anteojos a Escanor por accidente, y su cuerpo flacucho de repente comenzó a llenarse de músculos, hasta que le regresaron los lentes y volvió a la normalidad, pidiendo perdón por el desastre que causó. Por otra parte, Ordolin fue descubierto por Celdris. En un laboratorio, Merlin recibió un golpe mágico que la dejó malherida. En la noche, los pecados capitales celebraban una fiesta por estar reunidos otra vez. Escanor recitaba poesía, Meliodas tomaba cerveza directo del barril y Val le daba vino a Hawk. Cuando llegó Merlin, todos hicieron un brindis. Entonces Diane recordó preguntarle a Gowther cómo fue que su creador terminó definitivamente con la Guerra Santa. En realidad, se creía que el clan de la diosa se sacrificó para sellar a los demonios. Por su parte, Gowther no quería revelar la verdad todavía por miedo a que no le creyeran. En el caso de Elizabeth, estaba concentrada recordando que Diane le habló de una Elizabeth idéntica a ella hace 3000 años. Pero aparte de eso, un anciano también le contó que la novia de Meliodas, que falleció hace 16 años, también se llamaba Elizabeth. Por lo tanto, eran demasiadas coincidencias. En ese momento, Merlin decidió irse, recordándoles a todos que si no se ponían serios, Celdris podría acabar con ellos en cualquier descuido. Cuando fue a su habitación, casi se cae por las heridas, pero Meliodas le ayudó a recostarse en la cama sabiendo que fue atacada por Celdris. Pero antes sabía que el verdadero objetivo de Merlin era salvar al rey Arturo, cuyo castillo fue invadido por los demonios. Al día siguiente, Elizabeth le preguntó a Meliodas por las dos Elizabeth que conoció en su pasado, pero él insistió en llamarlo coincidencia. El rostro de Meliodas se puso sombrío y después solo sonrió, diciendo que no sabía nada. Así que Elizabeth se fue resignada, dispuesta a aceptar la decisión de Meliodas por ocultar la verdad. Cuando regresó, encontró a Merlin muy enferma y cuando usó su magia de sanación, su mente fue sumergida en una profunda oscuridad. Allí dentro se encontró con Celdris, el cual le reclamó porque todavía seguía haciendo sufrir a su hermano Meliodas. Entonces le contó que ella era una diosa maldecida que estuvo muriendo y reencarnando por más de 3000 años sin recordar su pasado. Pero en realidad Elizabeth se puso feliz, ya que estaba enamorada de Meliodas, pero él todavía recordaba a su novia del pasado. Sin embargo, resulta que era ella misma. Entonces Celdris se burló porque no sabía las consecuencias de eso y decidió ayudar a recuperarle la memoria. Cuando volvió a la realidad, Merlin estaba mejor, pero ella solo salió de la habitación y creyeron que Meliodas le hizo algo malo, pero ella solamente estaba muy feliz. Entonces los 7 pecados capitales partieron de viaje mientras eran despedidos por las personas del castillo. Por otro lado, también se fueron Hendrickson con Dreyfus y la princesa Margaret. Mientras tanto, en el Borhot, Elizabeth le contó su verdadera identidad a Diane y Van le pidió a Meliodas que lo dejara retirarse de esa misión porque quería aprovechar sus últimos momentos con su novia Elaine antes de que su alma regresara al más allá. Pero su conversación fue interrumpida porque de repente Elizabeth estaba alterada, ya que sus recuerdos comenzaron a regresar y por eso estaba confundiendo el pasado con el presente. Entonces se desmayó y cuando Meliodas entendió lo que ocurría, empezó a preocuparse, ya que si recuperaba la memoria, una maldición le haría perder la vida en los siguientes 3 días. Entonces Meliodas comenzó a contar que en la guerra de los 3000 años ambos fueron castigados por los pecados que cometieron. En el caso de Meliodas, siendo un demonio, traicionó a sus compañeros para ponerse del lado de las diosas. En el caso de ella, fue por amar a un demonio y salvar al enemigo. Por eso fueron castigados tanto por el padre de Meliodas, el rey demonio, como por la madre de Elizabeth, la deidad suprema. Meliodas y Elizabeth lucharon juntos, pero ambos gobernantes eran demasiado poderosos. Después de eso, por alguna razón, Meliodas despertó sin ninguna herida en el cuerpo. En cambio, el cuerpo de Elizabeth estaba a su lado sin vida. Para ese momento, la Guerra Santa ya había terminado y Meliodas vagó por el mundo sin poder envejecer, hasta que un día encontró una mujer idéntica a Elizabeth, pero cuando la abrazó, ella no lo reconoció. Aún así fue muy amable y pasaron tiempo juntos. Cuando sus ojos brillaron como los de la diosa y pudo usar sus poderes curativos, confirmó que era la reencarnación de Elizabeth. Por eso estaba tan feliz que le contó toda la verdad. Cuando Elizabeth recuperó todos sus recuerdos, le contó a Meliodas que ambos estaban bajo una maldición y 3 días después perdió la vida en un accidente. La maldición consistía en la vida eterna para Meliodas y en la reencarnación para Elizabeth, donde en cada vida perdería la memoria y si recordaba algo moriría delante de sus ojos sin importar lo que hicieran. Ese sería su castigo eterno. Por eso Meliodas prometió que buscaría la forma de romper esta maldición, pero hasta este momento ya había reconocido a 107 Elizabeths. Una de ellas en particular recuperó la memoria siendo todavía una niña y quedó atrapada en un incendio. Otra Elizabeth vivió lo suficiente para hacerse anciana y falleció de forma natural sin recuperar nunca sus recuerdos. Entonces, cuando Meliodas vivía en el reino de Danafor, buscó a Merlin para encontrar una forma de romper la maldición. Ella le habló del ataúd de la oscuridad eterna que fue usado para sellar a los demonios, y si liberaban a los 10 mandamientos, Celdris podría romper la maldición. Aunque Meliodas no estuvo de acuerdo, otro demonio había reunido a las piezas de este artefacto, ya que un mago revivió a Fraudrin, uno de los 10 mandamientos. Entonces Fraudrin hizo un ritual para usar
las vidas de las personas de Danafor y liberar el sello, provocando que las bestias llegaran desde el inframundo y lo llevaron a los ciudadanos al lugar del ritual. Sin embargo, el ritual no funcionaba porque hacía falta la sangre de una diosa y casualmente se encontró con la reencarnación de Elizabeth, la cual era un caballero de Danafor. Cuando Meliodas llegó, Fraudrin ya había lastimado gravemente a Elizabeth. Luego de quitar al demonio, Meliodas lloró abrazado de su amada. Cansado de verla fallecer una y otra vez, perdió el control de sus poderes, destruyendo la ciudad entera. Incluso después de 3 días, el fuego seguía ardiendo en el abismo que quedó luego de la desaparición de la ciudad. Allí, Meliodas encontró una de las partes de la reliquia de las diosas y también estaba una mujer con un bebé recién nacido, que era nada más y nada menos que la nueva reencarnación de Elizabeth, la misma Elizabeth que seguía viva hasta ese momento, y Meliodas sostenía su mano mientras esperaba que volviera a abrir sus ojos y sus compañeros no podían contener las lágrimas después de escuchar su historia. Entonces Meliodas les recordó que por ahora su misión principal era liberar el reino de Camelot, el cual estaba protegido por una barrera mágica y una distorsión dimensional. Pero Merlín señaló la fuente de la distorsión en un mapa en el punto de la ciudad de Conrad, que era la ruina de una antigua capital, abandonada hace 100 años, luego de una masacre. Cuando llegaron a ese lugar, Zeldris los esperaba en la entrada reclamándole a su hermano por qué no era capaz de abandonar su amor por Elizabeth aunque le hiciera daño. Cuando Meliodas atacó a Zeldris, algunos escombros salieron volando, pero fueron detenidos por la barrera que impedía el paso a Camelot. El cuerpo de Zeldris quedó estampillado contra el suelo, pero Meliodas sabía que todo se trataba de una ilusión causada por Meláscula, la cual le tendió una trampa para atraparlo usando la habilidad Capullo de Oscuridad. Por eso Van corrió para salvarlo, sabiendo lo peligroso que era, pero cuando llegó ya lo habían secuestrado, así que se adentraron en la ciudad para buscarlo. Entonces llegaron a un sitio donde el suelo estaba cubierto de esqueletos, los cuales se levantaron a causa de un hechizo, pero igual eran demasiado débiles para los guerreros de élite. Incluso Hawk pudo hacerles daño con su habilidad Chorizo Strike. Por su parte, Meliodas trató de liberarse con un Hellblaze, pero Meláscula le dijo que era inútil usar magia oscura dentro de su capullo de oscuridad. Además, estaba absorbiendo el poder de Meliodas para hacer más fuertes a los esqueletos que luchaban contra sus compañeros. Por lo tanto, comenzaron a causarle problemas a los pecados capitales. Entonces King hizo crecer una flor gigantesca para usar su habilidad Sunflower, que logró derrotar a cientos de esqueletos al mismo tiempo. Diane hizo lo mismo con Rush Rock, mientras Van era pisoteado. Por eso Escanor se quitó los anteojos, recuperando su apariencia musculosa, y en un segundo incineró a sus oponentes. Meláscula estaba muy molesta por este resultado, así que simplemente se concentró toda su energía en el único esqueleto que quedaba, provocando que se hiciera gigantesco. Sin embargo, el poder de Meliodas era casi tan enorme como el del Rey Demonio, por lo que el esqueleto no pudo resistirlo y se rompió en varios pedazos. Por eso Meláscula se quedó con la boca abierta de la sorpresa, pero ese no era el último truco que tenía bajo la manga. De repente una energía oscura rodeó la ciudad y Dayan mostró unos ojos negros llenos de sangre porque su mente había sido poseída. Mientras tanto, en el Borhat, Elaine se dio cuenta de lo que ocurría y por eso quiso ayudar a Dayan, pero su cuerpo estaba débil, así que Elizabeth le ayudó a levantarse. De vuelta en la ciudad, King fue atacado por Dayan, la cual tenía un nivel de poder de 48,000, aunque King quiso evitar que peleara contra ella para no hacerle daño. Cuando Dayan le dio una patada demasiado fuerte, Escanor decidió enfrentarla, pero Gowther lo detuvo también. Entonces lanzó la habilidad de invasión para entrar en su mente y ahí encontró a Dayan llorando. Además, las mentes de las almas que poseyeron también los atacaron y Gowther fue expulsado de su cabeza, recibiendo también un ataque físico. Pero lo peor fue cuando Dayan estuvo a punto de dañar su propio cuerpo. Sin embargo, en ese momento apareció Hellbrand, el hada cuyo espíritu estaba atrapado en el casco de King y el cual había causado la masacre de esa ciudad. Por lo tanto, el odio de los cadáveres que poseyeron a Dayan debía ser contra él. Entonces Hellbrand se despidió de King para permitirle que destruyeran el casco, pero no fue suficiente para calmar las almas resentidas. Sin embargo, cuando Dayan volvió a enloquecer, recibió la purificación de Elizabeth, que sacó toda la oscuridad de su cuerpo. Cuando Meliodas escuchó que Elizabeth estaba despierta, le pidió a Meláscula que los dejara salir, pero claro que ella no aceptaría. Después Elizabeth sanó las heridas de Dayan y también las de King, mientras Van regañaba a Elaine por salir en esas condiciones. Entonces Elizabeth se acercó a Merlín, contenta de verla después de tantos años y recordando que cuando era una niña, Merlín la trataba como si fuera su hermana mayor. Pero el reencuentro fue interrumpido por Meláscula, que cuando vio a Elaine le recordó que estaba viva gracias al hechizo prohibido que ella hizo para invocar a las almas del más allá. Por eso Van estaba tan preocupado de volver a perderla. Pero lo más grave en ese momento fue que Meláscula se convirtió en una serpiente gigante, destruyendo lo que quedaba de la ciudad. Primero atacó a Van, porque era con quien tenía cuentas pendientes. Elaine trató de atacar a la serpiente con su habilidad Torbellino Perseguido, pero solo consiguió que Meláscula la golpeara también a ella, y Dayan se tuvo que detener su caída contra el suelo. Aún así, Elaine volvió a volar para sacar a Van de la boca de la serpiente, cambiando repentinamente de forma por una de cabello largo y hermosas alas, además que era mucho más fuerte. Meláscula estaba muy enojada, y más cuando Meliodas logró librarse de la prisión donde lo estaba encerrando, pero para conseguir eso solo era posible utilizando el poder del Rey Demonio. Por lo tanto, en ese momento Meliodas había perdido el control, así que Escanor invocó su tesoro sagrado en caso de tener que contener a Meliodas. Al menos Merlín estaba en una barrera con Elizabeth y Gowther, pero le advirtió a Escanor que tuviera cuidado al acercarse. Entonces a Meliodas lo envolvió un torbellino de oscuridad, por lo que Merlín creó una barrera alrededor de ellos dos. Por su parte, Meláscula creyó que ahora sería más fácil derrotar a los que quedaban, pero Van se lanzó contra ella, pero fue atacado por un humo venenoso. Mientras tanto, Meliodas se había convertido por completo en un demonio y sus recuerdos estaban alterados, haciéndole creer que todavía era el líder de los 10 mandamientos. Pero Escanor se mostró feliz de poder pelear con un oponente demasiado poderoso. De vuelta con Van, Elizabeth usó sus poderes curativos para quitarle los efectos del veneno. Además, Dayan sacó de repente una increíble fuerza parecida a la de Droll. King también se unió a la batalla utilizando los poderes del árbol sagrado, igual que lo hacía Glioxina. Cuando Meláscula cayó derrotada, Merlín se burló de ella por subestimarlos. Entonces Elaine inició un ataque para darle el golpe final, aunque eso significaría que ella misma iba a perder la vida. Van quiso detenerla,
misma, pero Gowther continuó el ataque con un Break It Off, y cuando Merlin iba a terminar todo con su Endless World, Elizabeth lo impidió para realizar una magia de purificación, la cual le quitó todos los poderes oscuros a Meláscula, hasta convertirla en una pequeña serpiente. Entonces Merlin la guardó en un frasco de laboratorio, ya que mientras Meláscula viviera, el hechizo de Lane podría seguir manteniendo la vida. Por otro lado, Meliodas luchaba contra Escanor, al cual le clavó su espada en el abdomen. Meliodas no recordaba que Escanor era su amigo, por eso no dudó en usar la magia oscura contra él. Por suerte, las nubes se despejaron del cielo y permitieron que saliera el sol de pleno mediodía. De esta forma, Escanor podría liberar el máximo de su poder, haciendo que su cuerpo fuera mucho más grande. Camino hacia Meliodas echando humo por el calor abrumador y usó su hacha con la habilidad Super Slash, que causó una explosión dentro de la barrera. Pero luego Meliodas casi vence a Escanor de un golpe, demostrando que era demasiado superior. No por nada llegó a ser el líder de la élite de los demonios. La brutal pelea continuó entre espadazos y un cruel son de Escanor que rebotó por culpa del full counter de Meliodas. De repente Merlin escuchó una voz extraña, pero no podía quitar la vista de la batalla donde Escanor por fin cayó al suelo derrotado. Sin embargo, entre más alto se alzara el sol en el cielo, podría alcanzar su pico de poder por al menos un minuto. Dicha técnica se llamaba The One, por lo que cuando Meliodas utilizó Dios Destripador, apenas le hizo cosquillas. Con su espada divina, Escanor por fin le hizo una herida grave al demonio, que cayó desmayado en el suelo. Merlin quitó la barrera y todos se acercaron con preocupación a su amigo. Por otro lado, la barrera alrededor de Camelot también desapareció al quitarle los poderes a Meláscula. Sin embargo, con su capitán en este estado no era conveniente buscar más problemas. De hecho, aunque fingió estar bien, en realidad Escanor también llegó a su límite, así que regresaron al War Hat de inmediato. Merlin dejó claro que ambos estaban heridos más grave de lo que aparentaban, ya que el mayor problema de Meliodas era que estaba perdiendo sus emociones, transformándose nuevamente en el mismo demonio despiadado de antes. Cuando estuvo a punto de reaccionar, Merlin volvió a dejarlo inconsciente por precaución. Por eso Elizabeth pidió ser encarcelada con él para tratar sus heridas con menores riesgos. Aparte de eso, era indispensable continuar la misión a Camelot antes de que Celdris enviara a sus demonios para atacar, por lo que la última esperanza recayó en Diane, King y Gowther. En ese momento, Ordonley fue salvado por el rey Arturo, que lo escuchó hablando de Merlin y por eso quería saber cómo la conocía, pero primero lo llevó a un escondite secreto. Cuando vio que en ese lugar se encontraban un montón de ciudadanos refugiados, Ordolin entendió que Arturo era la persona que ha estado buscando todo este tiempo. Allí estaba también Anashi, el cual informó al rey que ya podría comenzar sus planes, aunque Ordolin trató de advertirle acerca de la presencia de Celdris en el palacio. Arturo pretendía usar ese poder de la espada Excalibur, la cual ni siquiera le permitió a Celdris desenterrarla de la piedra en que estaba incrustada. En ese momento, el rey demonio se comunicó con Celdris para comunicarle que pronto iba a despertar, mostrándole que el cuerpo de Meliodas estaba casi listo para recibir su poder, por lo que debería buscarlo de inmediato. Aunque Celdris no estaba de acuerdo con concederle el trono al traidor de su hermano, tampoco podía desobedecer las órdenes de su padre, quien le exigió eliminar a los pecados capitales antes de que se convirtiera en una amenaza más peligrosa. Cuando Celdris trató de invocar a los 10 mandamientos, no obtuvo respuesta de ninguno. Galan, Greyrod, Meláscula y Flodrin fueron derrotados. Por su parte, Deirieri y Monspeed ignoraron el llamado, reconociendo que Meliodas les perdonó la vida ya 2 veces, por lo que mantendrían la distancia del conflicto. En el caso de Glioxina, se comunicó por telepatía para informar que estaba a control y ambos decidieron cambiar de bando, así que perdieron de inmediato la marca de la maldición que los identificaba como mandamientos. Por lo tanto, Celdris demostraría que era digno de convertirse en el rey por su propia cuenta. Sin embargo, enseguida de sus 2 subordinados ofrecieron su leal ayuda, Chandler y Cusa, los cuales acababan de escapar del sello de las diosas que recientemente se había debilitado. Los dos fueron maestros de Celdris y Meliodas en el pasado, por lo cual Chandler se emocionó mucho al saber que el rey demonio le ordenó el rescate del príncipe traidor, por lo que salió volando para cumplir esa tarea de inmediato. En ese momento, Rosa por fin despertó, pero aún debía recuperarse de sus heridas. Por otro lado, desde el Borhat, vieron cómo el cielo se puso oscuro por completo por culpa de un inmenso poder espiritual, y estaban tan distraídos que no notaron que en el momento que Chandler había entrado, llorando de tristeza porque tenían encerrado a Meliodas, pero la furia opacó sus emociones, amenazando a Elizabeth por todo el sufrimiento que le había ocasionado. Entonces, con un solo toque de su bastón, rompió la barrera. Merlin trató de usar Absolute Cancel, pero fue rebotado por el Full Counter, por lo que Merlin recibió su propio hechizo, eliminando su propia magia, mostrando de repente su verdadera apariencia, la cual era la de una niña que Chandler reconoció de inmediato como la hija de Belialune. Luego se enfrentó a los pecados capitales y Gowther contó que se trataba de un demonio del rango más alto que además fue maestro de Meliodas. Con un simple hechizo microscópico hizo que la gigante de Jan se hiciera tan pequeña como un ratón, mientras Merlin trataba de despertar a Escanor, pero él volvió a su forma débil debido a la oscuridad creada por Chandler, con la excusa de que los demonios eran más fuertes de noche. Entonces utilizó un Meteorowork para provocar una lluvia de meteoritos que comenzó a devastar toda la tierra, dejando cráteres por doquier. Pero King y Gowther combinaron su poder para hacer un Celestial Arrow, y Gowther usó primero una ilusión para que Chandler lanzara el Full Counter antes de tiempo. Después lanzaron realmente la flecha, tomando al demonio por sorpresa con el enorme poder que causó una explosión catastrófica. Entonces unos demonios fueron atraídos por el caos y King trató de detenerlos con Increase, pero también era una ilusión de Chandler que rebotó este ataque con un Full Counter. Luego de vencer a King, también trató de neutralizar a Gowther con el hechizo Absolute Order, por lo cual ahora tendría que obedecer a sus órdenes. Luego atacó a Elizabeth con un Dragon Claw, pero fue detenido por la miniatura de Diane, que convirtió su cuerpo en metal. Para volver inútil esa habilidad, Chandler empleó el Crimson Requiem para crear una lava que derretiría cualquier material. Esta vez Van lo salvó y Chandler sentía los efectos del daño que recibió antes. Por eso King logró darle un golpe. Los 7 pecados capitales estaban dispuestos a lo que fuera por proteger a su capitán, empezando King el ataque. Luego fue golpeado por Diane.
Entonces Van lo sujetó por la espalda para que no pudiera esquivar las flechas de King, pero Chandler se liberó y cuando Gunther logró acercarse vio el intercambio de energías entre ambos oponentes hasta que Elizabeth también salió lastimada. Mientras Gunther se sentía frustrado porque estaba bajo el control de Chandler, estaba tan desesperado que incluso Hawk intentó atacar siendo repelido como si nada. Entonces Elizabeth también decidió pelear. Gunther logró liberarse del control mental y King por fin logró dañarlo nuevamente con su poder, dejando un enorme hoyo en su estómago. Pero fue extraño que el cielo continuara siendo oscuro y Gunther cayó en el suelo con el cuello retorcido. De repente Chandler mostró su verdadera forma demoníaca, aumentando considerablemente su poder. Cuando Chandler sacó una espada, a King no le dio tiempo de atacar, sino que lo bombardeó con un Increase para distraerlo mientras le pedía a los demás que huyera. Diane no quería irse, pero no tenía otra opción. Entonces Chandler lanzó el golpe con la espada gigante contra King, cortando la tierra tan profundo que debajo había lava ardiendo. Pero al final nadie salió herido porque justo llegaron Glioxina y Droll. Ellos también realizaron una técnica combinada, Árbol Millennium Ordola, la cual encerró a Chandler en un capullo gigante. Mientras trataba de liberarse, los demás aprovecharon para huir en el Warhat, menos Diane y King, que todavía querían pelear, pero como estaban demasiado débiles, Glioxina los obligó a irse. En cuanto salió del capullo, Chandler cortó otra vez la tierra con su espada, creando un abismo de lava a su paso sin detener sus ataques. Pero se enfrentaba a dos oponentes muy poderosos. Glioxina usó espinas y Droll el poder de la tierra. Una avispa gigante le clavó su aguijón en la espalda, pero la eliminó de inmediato, como también hirió de gravedad a Glioxina para terminar clavándole la espada en el abdomen, y cuando Droll trató de ayudarla también perdió uno de sus brazos. Pues un corte en el tobillo lo hizo caer al suelo y su final estaba claro cuando sintió el filo de la espada en su espalda. Diane y King lloraban viendo el ataque mientras huían en el Warhat sin poder hacer nada para ayudarlos. Finalmente ambos quedaron completamente derrotados, dedicándole los mejores deseos a sus sucesores. Más adelante la pequeña Merlin despertó en los brazos de Elizabeth porque se desmayó luego de la sacudida de la taberna. Por eso el lugar estaba desordenado, pero más que eso todos estaban tristes. Gunther no despertaba y Diane continuaba siendo minúscula. Además Escanor sintió un malestar repentino. De hecho los demás también se sentían extrañamente mal, menos Hawk, que solamente tenía hambre. Eso era culpa de la energía negativa que despedía Meliodas, así que Elizabeth lo sacó al exterior para tomar aire, pero todavía no podían relajarse porque Chandler regresó haciendo que volviera a caer la noche, y cuando todos salieron a ver lo que ocurría, el demonio estaba de rodillas y llorando ante su amo Meliodas, que había despertado. Aunque estaba abrazando a Elizabeth, igual no podía confiarse de su personalidad. Entonces aclaró que recuperó sus recuerdos, pero no mostraba ningún tipo de emoción, más allá de querer ir con Celdris para salvar a Elizabeth. Pero la única forma de conseguirlo sería convertirse en el rey demonio. Sin embargo, de entre todos, el más enojado era Hawk, que se transformó para volar hasta él reclamándole por tomar una decisión tan absurda. Pero Meliodas lo tomó por el hocico, descubriendo que todo ese tiempo fue observado por el rey demonio a través de los ojos del cerdo. Pero se despidió declarando que los 7 pecados capitales dejarían de existir y se fue. Ni siquiera las súplicas de Elizabeth lo convencieron de cambiar de opinión. Mientras tanto, los 7 pecados no creían lo que estaba haciendo su capitán, y Merlin asumió que se debía a la pérdida de sus emociones, pero además también descubrió que tenía razón acerca de Hawk, ya que sus ojos estaban conectados con el purgatorio donde se encontraba el rey demonio. Por un momento creyeron que podían usar a Hawk para traer las emociones de Meliodas desde el purgatorio, pero solamente había regresado una persona de ahí con vida, el padre de Merlin, que luego de investigar creó una puerta para entrar y volviendo luego de un minuto, pero su cuerpo había envejecido al extremo, quedando delirando hasta el último momento de su vida sobre el aire ardiente y la tierra venenosa, y era rodeado por fantasmas y monstruos perdidos en el caos. Por eso era imposible recuperar las emociones de Meliodas. Sin embargo, las condiciones descritas no eran un problema para un ser inmortal como Van. Mientras ellos planeaban una estrategia radical, Meliodas ya había regresado al palacio donde estaba Celdris esperándolo, pero no estaba dispuesto a ceder el puesto como rey demonio. Entonces llegó Estrarosa, calmándolos porque seguían siendo hermanos, pero si luchaban por el trono también se postularían al puesto. Elizabeth sentía que conocía a Estrarosa de otra parte, pero lo único que recordaba era que hace poco luchó contra Meliodas. Estrarosa también pareció conocerla, pero aunque fingió no saber nada, propuso dejar que sus hermanos pelearan por el trono a cambio de quedarse con Elizabeth. Sin embargo, Meliodas no aceptaría ni loco, y por eso empezó la pelea entre los 3 hijos del rey demonio, siendo evidente la superioridad de Meliodas. Celdris y Estrarosa no podían moverse por culpa del poder abrumador de su hermano, hasta que Elizabeth le pidió detenerse para evitar una tragedia. Estrarosa se emocionó de ver que recuperó su verdadero poder, mientras Celdris estaba impotente de no poder enfrentarlo, aunque tenía parte de los poderes de su padre. Entonces le demostró a Meliodas que ni siquiera robando ese poder podría romper la maldición de Elizabeth, y ante la ira de Celdris iniciaron otra lucha, mientras Estrarosa trató de secuestrar a Elizabeth sin éxito. Entonces Meliodas sujetó a Celdris para susurrarle algo al oído, que por fin logró calmarlo e incluso aceptó ayudarlo a romper la maldición, pero todavía haría falta mucho más poder, así que pidió reunir a los 10 mandamientos, ya que cada uno era un fragmento del poder del rey demonio que se dividió para poder tener el control sobre todo su reino. Por lo tanto, si absorbía todo eso sería capaz de ser igual de fuerte. Entonces Celdris mostró que ya tenía con él la parte 2 de los traidores, Gunther, Glioxina y Droll, pero le mostró a Estrarosa que no le podían quitar su mandamiento, ya que se debía cumplir los requisitos para que eso fuera posible. Por lo tanto, primero buscarían recuperar el poder de los mandamientos, que fueron derrotados, de los cuales Meliodas tenía el de Grey Rod. Antes de partir en busca de otros, Celdris le advirtió a Estrarosa que no se le ocurriera robar esos poderes. Mientras tanto, Merlin realizó un hechizo para enviar a Van al purgatorio a través de los ojos de Hawk y terminó cayendo desde un inmerso cielo rojo. Por otro lado, Elizabeth le suplicó a Meliodas que no se convirtiera en el rey demonio, aunque su gran temor era volver a olvidar a todas las personas importantes para ella. Igual le preocupaba qué ocurriría con Meliodas si se convertiría en el rey demonio, ya que ese poder era tan grande que tendría que abandonar este mundo para siempre.
siempre. Como no podía soportar eso, Elizabeth le pidió a que la abandonara y buscara enamorarse de otra persona mientras ella continuaba reencarnando. Entonces Meliodas cambió su apariencia oscura para mostrar la cara más humana que conocía desde hace tiempo y aclararle que no le importaba cuál Elizabeth fuera, él siempre las amaba a todas. Ella se refugió en su abrazo donde le confesó como su corazón se aceleraba, pero luego retomó su forma oscura para admitir que ya no tenía emociones. Por lo tanto, solo se estaba aferrando a la promesa que hizo. Sorprendida por saber la verdad, Elizabeth se escapó para unir fuerzas con los pecados capitales y salvar a Meliodas. Como Merlín tenía a Meláscula en un frasco, Celdris no tardó en llegar con la intención de absorber ese mandamiento. Entonces Merlín le mostró su verdadera forma y él se sorprendió de reconocer a la niña, que fue bendecida tanto por el rey demonio como por la deidad suprema. Unos días antes de esto, Dreyfus, Hendrickson y la princesa Margaret tuvieron que luchar contra uno de los demonios en su camino, pero la princesa Margaret parecía estar muy triste por alguna razón. En la noche confesó estar decepcionada de ella misma por pasar tantos años siendo protegida sin ayudar en nada. Por eso estaba de viaje con ellos, para poder salvar a Gil, un caballero que fue secuestrado por una hechicera. De repente, Margaret decidió dar un paseo y en lo profundo del bosque encontró una luz, estando segura de que se trataba de Gil. Como tardó en volver, Dreyfus y Hendrickson salieron a buscarla, encontrando la cueva por donde ella había entrado, y en su interior no estaba Gil, sino un altar del clan religiosa de los druidas. Una voz se escuchaba desde ese lugar diciéndole a Margaret que le concediera un deseo a cambio de su veneración. Aunque intentaron detenerla, Margaret aceptó dispuesta a todo con tal de recuperar a Gil. Pero lo que ocurrió después fue que el cuerpo de Margaret terminó siendo poseído por el arcángel Ludociel. Hendrickson enseguida comenzó a venerarlo, pero Ludociel todavía pretendía acabar con la guerra a través del exterminio total de los demonios. Mientras tanto, los demás caballeros sagrados luchaban contra unos demonios, pero fueron salvados en el último momento por la llegada de los arcángeles Ariel y Tamriel, los cuales estaban infiltrados entre los humanos y además en ese momento los invitaban a unirse a la organización Stigma para luchar contra los demonios igual que en el pasado. Por otro lado, Gil estaba tratando de escapar y la hechicera Vivian, que lo tenía secuestrado, no lo encontró en su celda, ya que logró salir por un pasadizo que lo llevó hasta el techo. Pero cuando salió se dio cuenta de que el castillo estaba por encima de las nubes. Entonces Vivian lo encontró, relatando que ese era uno de los bastiones del clan de la diosa, por lo que debía rendirse en sus intentos de escape. Pero en ese momento alguien le cortó el cuello por la espalda y apareció Ludociel cumpliendo el deseo de Margaret por salvar a Gil. Por un momento Margaret recobró la conciencia, pero enseguida Ludociel volvió a tomar el control de su cuerpo, ya que sintió la presencia de Celdris, el cual se encontraba negociando con Merlín. Entonces recordó la historia de una niña milagrosa, hija de un mago neutral que no luchaba por ningún bando. Los rumores de su grandioso poder llegaron a los oídos de los clanes más fuertes que deseaban poseerla, pero ella fue más inteligente, diciendo que se uniría al que le diera el mejor regalo. Entonces el rey demonio le otorgó el conocimiento de todos los hechizos demoníacos y la protección contra el lavado mental de las diosas. Por otro lado, la deidad suprema le ofreció protección contra las maldiciones oscuras, incluidas las de los mandamientos. Luego de aceptar ambos regalos, la niña no se unió a ninguno de los bandos. En ese momento, los pecados capitales escucharon la historia de Celdris, el cual, a través de una extraña planta que servía de altavoz, y continuó relatando que las deidades enfurecidas atacaron la ciudad de los magos con maldiciones, fuegos y rayos durante 1000 días hasta ser destruidas. Pero la niña escapó y 3000 años después todavía continúa con vida. Antes de entregar el frasco con Meláscula, Merlín pidió la liberación de los caballeros sagrados y a los rehenes que estaban en Camelot. Enseguida Celdris cumplió el trato, pero Merlín no mostró intenciones de hacer su parte, así que Celdris se preparó para luchar, pero en realidad se acercó a un extraño poder desde otro lugar, golpeándolo con una gigantesca explosión. Resulta que había sido atacado por Ludociel desde el bastión del clan de la diosa. Merlín regresó al Borja, donde le dijo a los pecados capitales que era la hora de hacer su jugada. Por su parte, Ludociel estaba complacido con la resistencia del cuerpo que poseyó. Por eso Hendrickson también se alegró de conseguir un aliado poderoso, pero Dreyfus le pidió que abriera los ojos porque ahora Gil y Margaret no podían estar juntos. Por otro lado, Celdris resistió el ataque sin problema, pero realizó un furioso Dies Irae, el cual lanzó una cantidad colosal de energía desde el cielo. Mientras tanto, Chandler descubrió que Elizabeth escapó y mandó a unos demonios a eliminarla. Al mismo tiempo, los rehenes huían de Camelot, donde acababa de llegar al Borjad, y los pecados capitales aprovecharon de evacuarlos rápidamente, aunque las medidas fueron tan radicales como para tomarlos con una clase de planta carnívora gigantesca. Entonces apareció Elizabeth, que fue atacada por el demonio Chandler, pero Dayan la defendió. Luego de sanar su herida, todos huyeron en el Borjad. Allí le contó los planes de Meliodas y Dayan se puso a llorar porque igual perderían a Elizabeth si no lograban solucionar nada. Pero Elizabeth la abrazó con la promesa de ser amigas en su siguiente vida. En Leones despertaron al rey para avisarle que los rehenes habían regresado, al igual que los pecados capitales y la princesa Elizabeth, pero decidieron omitir la verdad sobre Meliodas. Además, en ese momento llegaron Gil y Margaret con otros acompañantes, pero Elizabeth reconoció de inmediato su identidad. Entonces no les quedó de otra opción más que presentarse ante el rey Bartra como arcángeles Ludociel, Zariel y Tarmiel, quienes llegaron para formar una alianza en la lucha contra los demonios, pidiendo el apoyo de los caballeros sagrados y los 7 pecados capitales, aunque se sorprendieron de saber que Meliodas era su capitán, porque estaba seguro de que los traicionó y tramaba algo con los demonios. Pero Elizabeth sabía que no podía detener a Meliodas por su cuenta, así que aceptó hacer un trato a través de un ritual espiritual, el cual fue detectado por Meliodas. Más tarde, Dreyfus le contó todo a su hijo Griemor, admitiendo que no confiaba en ese pacto, ya que algunos arcángeles podían jugar con las memorias de los humanos. En ese momento, los caballeros sagrados hicieron una fiesta por la alianza, y Hendrickson, que tanto veneraba a los arcángeles, no supo medir sus palabras al preguntar por el cuarto arcángel que faltaba. Por suerte, fueron interrumpidos por los caballeros de la Orden, Pleiades del Cielo Azul, Deathpierce, Waldio, Arden y Deldry, los cuales dejaron claro que no se unirían a Stigma, porque en el pasado perdieron su capitán por culpa de la diosa Nerobasta. Entonces Ludociel sacó lágrimas de sus ojos para contar que ellos también perdieron a muchos de sus seres queridos. Luego utilizó aliento de bendición, con el cual
aumentó los poderes de los Pleiades Azul y con esto logró convencerlos de unirse a su alianza. Cuando quedaron solos otra vez, Ludociel confesó a Hendrickson que el cuarto arcángel Mael perdió la vida en manos de esta rosa. Por otro lado, Elizabeth contó a su padre toda la verdad sobre su maldición con Meliodas y él no pudo evitar llorar al saber que perdería a la niña que crió como a una hija. El rey Arturo pasó toda la noche caminando sin siquiera acercarse al castillo de Camelot, por eso creyó que estaba atrapado dentro de una ilusión, a la vez que era atacado por demonios en el camino, pues realmente una pequeña demonio llamada Peronia lo tenía atrapado dentro de su laberinto mágico. Por otro lado, faltaban 2 días para que se cumpliera la maldición de Elizabeth. Elaine también estaba convaleciente en cama y Merlín estaba reparando el cuerpo de Gowther. Mientras tanto, Ludociel sintió la poderosa presencia de Escanor en la ciudad y decidió conocerlo, sin imaginar que era el mismo debilucho que vio junto a los pecados capitales la noche anterior. Entonces Ludociel creyó que Escanor le había robado a alguien su poder divino, por eso lo atacó a pesar de que hace poco habían forjado una alianza. Pero Escanor no se quedó tranquilo y también se defendió, por lo que Ludociel decidió explicarle que los 4 arcángeles tenían poderes de gracia, los cuales eran el destello, el tornado y el océano. Y por último, la gracia que pertenecía al arcángel Mael era justamente la del sol, es decir, el mismo poder de Escanor, por lo que era imposible que ese poder pudiera estar escondido en el cuerpo de un simple humano, permitir que lo quitara. Después de todo, era suyo desde que nació, ya que la gracia lo escogió a él para portarlo. Además, agregó que Ludociel debía estar agradecido de que al menos eran aliados y con su ayuda la victoria estaba garantizada. A Ludociel le gustó su arrogancia y no tuvo más alternativa que agradecer su apoyo. Por otro lado, el gato de Arturo eliminó a Peronia, logrando que escaparan por fin de la ilusión, sin saber que en ese momento llegó Celdris al castillo advirtiéndole a Meliodas sobre la llegada de los arcángeles. Mientras tanto, esta rosa recuperó el mandamiento de la verdad en el cuerpo petrificado de Gala, y para cuando Arturo entró al castillo fue detectado por Celdris y Cusack, pero el gato lo ayudó a escapar, logrando llegar finalmente a un lugar donde se encontraba enterrada la espada sagrada Excalibur. Pero los demonios no se la pusieron fácil, trayendo al gato derrotado. Entonces llegó Meliodas, el cual antes había sido amigo de Arturo. Luego de sacar la espada Excalibur, Arturo estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas. Cuando Chandler lo atacó, Arturo demostró que debían tratarlo con cuidado. Con una increíble velocidad salvó al gato y luego comenzó a luchar con su espada. De hecho, los demonios habían reconocido todas estas técnicas que le pertenecían a un antiguo guerrero humano. Arturo tenía entendido que la espada Excalibur solo debía ser usada ante las peores amenazas, y lo irónico fue que se trataba nada más y nada menos de que era Meliodas. En el Burghat, Merlín contó la historia de Excalibur, que fue entregada a un guerrero por la dama de un lago. Su primer portador fue el rey Cargen, el cual usó su sangre y su alma para purificar la espada. Su siguiente dueño era un humano temido por los demonios, al que lo apodaron el rey de la guerra, y él también la purificó de la misma forma. Fue así como cada uno de los portadores antes de fallecer realizaban el ritual de la purificación para pasarla al siguiente heredero por miles de años, por lo que la espada contenía todas esas almas en su interior, y en cierto momento comenzó a escoger a su voluntad su siguiente portador, siendo esta vez Arturo el destinado en convertirse en el rey de toda Britania. Arturo estaba dispuesto a recuperar el reino de Camelot por su cuenta, pero hasta ahora no había logrado hacerles ningún daño realmente grave a los demonios con los que estaba peleando, aunque al menos le cortó el bigote a Cusack. De repente el gato malherido le dijo a Arturo que necesitaba despertar su poder espiritual lo antes posible, pero igual decidió atacar usando solamente a Excalibur. Entonces de repente la espada se hizo más pesada y le salieron un montón de heridas por todo el cuerpo, así que Cusack explicó que era demasiado débil para usar el poder de todos los guerreros acumulados en Excalibur, además que eso sería útil con demonios normales, en cambio ellos eran los demonios más fuertes de todos, por eso hacían temblar incluso la mismísima espada de miedo. Entonces lo amenazó pronto de terminar con su vida, pero Merlín llegó justo en ese momento, congelando a todos con su castillo carámbano. Entonces aprovechó para contarle a Meliodas que sus amigos estaban arriesgando la vida para salvarlo y se fue de inmediato, apareciendo nuevamente en el Burghat. Sin embargo, Arturo estaba bajo el control de Siska, que lo hizo tomar una espada para clavársela en el corazón, y Merlín solo pudo ver asustada cómo cerraba los ojos. Luego de esto se resignó a despedirse del niño que alguna vez conoció un extraordinario potencial que fue despreciado, pero entonces Hawk notó que el gato estaba comportando extraño y Merlín lloró por primera vez después de tantos siglos, pero igual agradeció seguir adelante, organizando con la siguiente estrategia para luchar contra sus enemigos, proponiendo establecer fuerzas defensivas en Leones, para luego enviar un batallón al sur para contener al ejército de los demonios, mientras un equipo de asalto se dirigía directamente en el reino de Camelot, mientras Hauser y Hill se encargaban de un batallón junto con los arcángeles Tamiel y Zariel, además de los gigantes y las hadas, y un equipo de asalto sería conformado por Merlín, Escanor y Ludociel. En Camelot, Meliodas absorbió 5 de los mandamientos que ya tenía en su posesión, desatando un poder devastador. Cuando desfilaban saliendo de la capital, los guerreros sagrados parecían poseídos por sus ganas de pelear, por culpa del lavado de cerebro que les causó Ludociel al aumentar sus poderes. Sin saber eso, Hendrickson decidió separarse de Dreyfus para acompañar al malvado arcángel como su escolta. Hill también fue con él para custodiar el cuerpo de la princesa Verónica. Fue así como cientos de soldados partieron de Leones para dar inicio a una nueva guerra santa. En las alturas del cielo, Ludociel le dedicó unas palabras emotivas a los guerreros para animarlos, y enseguida llegaron también cientos de demonios desde el horizonte, por lo que Hauser, como capitán provisional de los caballeros sagrados, dio la orden de luchar. El castillo de Leones también estaba siendo atacado por demonios, pero los más fuertes debían continuar el asalto directo hacia Camelot, mientras los caballeros sagrados continuaban la lucha dirigidos por Hauser. Entonces Deathpierce cortó un demonio por la mitad con una fuerza sobrehumana y tampoco salió lastimado luego de un brutal golpe, todo gracias a la bendición de Ludociel, igual que otros caballeros que lo veneraban por todo el campo de batalla. Pero Gowther aclaró que esto solo era un poder falso para darles un rayo de esperanza momentánea. En cierto punto comenzaron a ser derrotados, pero recibieron la ayuda de Dayan con su Queen Embrace, que provocó una avalancha de tierra arrasando con todos los demonios a su paso. También King se unió con una tempestad temprana, por lo que los caballeros sintieron un mayor alivio, pero eso no se comparó con el Omega Arc de los arcángeles que erradicaron a miles de enemigos en un segundo. El pueblo
pueblo donde estaba Derieri y Monspeed era evacuado, pero ellos no podían salir de su escondite. Entonces Derieri decidió regresar su mandamiento a Zeldris por voluntad propia, pero lamentablemente esta rosa llegó antes, acabando con la vida de la humana que los había cuidado todo ese tiempo. Mientras tanto, en la batalla, de repente los demonios se retiraron y los caballeros se dieron cuenta que ni siquiera les había quedado ninguna herida, creyendo que era gracias a la bendición de Ludociel. Pero enseguida llegó Elizabeth para aclarar ese malentendido, pues el poder que tenían solo era temporal. Además, Ariel contó que todo ese tiempo Elizabeth usó su habilidad para convencer a los demonios de retirarse y que sus heridas en realidad sanaron gracias a su poder. De nuevo con los mandamientos, Derieri atacó a esta rosa inútilmente. Luego esta rosa sacó el alma de la mujer que los cuidó para comerla, pero Monspeed logró salvarla y Derieri la liberó para que huyera. Eso molestó mucho a esta rosa, el cual comenzó a pelear con ellos para quitarle los mandamientos, pero ellos confesaron que igual pretendían devolver los poderes otorgados por el rey demonio. Sin embargo, esta rosa pretendía adueñarse de ese poder. Entonces Monspeed hizo un truco para intercambiarse con él, apresando su cuello, y decidió contarle la verdad que todos sabían menos él. Resulta que a pesar de ser un príncipe demonio, esta rosa nació sin el poder de la oscuridad y era muy amable, por eso su padre le dio el mandamiento por lástima. Aún así, no sería capaz de soportar más poder que eso. Entonces esta rosa enfureció y para salvar a Derieri, Monspeed intercambió lugar con ella, siendo atravesado en el pecho para luego ayudarla a escapar sin la oportunidad de confesar los sentimientos que sentía hacia ella. Derieri voló tan lejos que aterrizó en pleno campo de batalla luego de que nadie lo hubiera visto en mucho tiempo. En la ciudad, Dreyfus estuvo a punto de perder a su hijo Grimoire, pero de repente lo rescató al convertirse en un gigante, pues se trataba de una magia que quedó del demonio que poseyó su cuerpo por años y ahora tuvo la suerte de usarla en el mejor momento. Mientras tanto, Derieri avanzó a las filas de los soldados que deseaban vengarse por los crímenes que cometió en el pasado, pero ella seguía siendo demasiado fuerte, así que no tardó en llegar hasta Elizabeth para contarle sobre el ataque de esta rosa, que de hecho llegó justo en este instante y no dudó en usar su Evil Hound para derribar los soldados por todas partes y terminar encerrando a sus presas en una jaula de fuego oscuro. Entonces Elizabeth lo atrapó en un cofre sagrado y lo mandó a volar. Entonces logró salirse, se encontró con Zariel y Tamriel, con quienes también tenía una cuenta pendiente, pero esta rosa ya había eliminado a un arcángel y creyó que también podría vencer a estos dos. Sin embargo, luego de ser descubiertos por el poder de la oscuridad, Zariel y Tamriel se liberaron revelando otro tipo de apariencia. Luego de esto, ambos bandos estaban tomando la pelea como si fuera un juego, ya que todos se creían muy superiores a su oponente. Luego de que esta rosa atravesara el pecho de Tamriel, él solo se burló convirtiéndose en agua y luego Zariel lo mandó a volar a un tornado que lo lanzó hasta un océano controlado por Tamriel, el cual lo arrastró por un torbellino de agua infinitamente sin dejarlo escapar. Entonces Zariel se fusionó con el océano con un tornado mediante la habilidad combinada de ambos llamada Castigo Divino de Enlil, y por un segundo esta rosa parecía estar acabando con Elizabeth. Mientras tanto, Elizabeth y Derieri ya se habían liberado de las llamas, pero Derieri seguía lamentando la pérdida de Monspeed, la cual nunca la abandonó y estuvo pendiente de ella hasta el final. Para Elizabeth era casi igual, pero con Meliodas, ya que siempre sufría por protegerla. En eso llegaron Zariel y Tamriel, creyendo haber acabado con esta rosa, pero en realidad estaba detrás de ellos burlándose, y lo peor de todo es que su poder aumentó brutalmente, pero por ese motivo también había perdido la cabeza comportándose como un tonto, pero era demasiado agresivo. De un golpe estampilló a Tamriel contra el piso. A duras penas Zariel se protegió con un tornado, pero enseguida fue atrapado por los asfixiantes músculos de esta rosa. Zariel se defendió cortando por la mitad del cuello de su oponente, pero esta rosa se regeneró en un segundo, el cual le dio tiempo a Tamriel para atacar con su océano. A pesar del enorme agujero en su estómago, esta rosa volvió a reír y regenerarse en un instante. Resulta que esa era la habilidad del mandamiento de Galan, y enfrente de todo sacó el mandamiento de Monspeed para absorberlo también. Derieri trató de recuperar el poder de su compañero, pero el poder era demasiado abrumador. Cuando el torbellino negro se detuvo, esta rosa mostró su apariencia semejante a la de su hermano Meliodas cuando era más fuerte. Entonces recordó que cuando era niño ya conocía a Elizabeth y se la pasaba solo porque le tenía celos a sus hermanos. En esos momentos él quería terminar con la guerra porque estaba enamorado de Elizabeth. Aunque acompañaba a Meliodas en el campo de batalla, en realidad jamás pudo compararse con él. Entonces un día consiguió a Elizabeth junto con Meliodas, decían lo que él tenía. En el presente y frente a esta rosa, Elizabeth sentía que lo conocía, pero no lograba recordar de dónde. Entonces esta rosa comenzó a perder el control, obsesionado por obtener más mandamientos y superar a su hermano mayor, repitiendo que él era Meliodas y llamando a Elizabeth, pero ella seguía siendo una princesa. Por eso todos los caballeros atacaron al mismo tiempo sin importar que tal vez eso fuera inútil. Entonces esta rosa contraatacó. Dayan los protegió con un escudo de bronce, mientras King lo hizo explotar, pero esta rosa cortó el escudo y volvió a ser atacado por los arcángeles, a los que volvió a vencer de inmediato para acercarse a Elizabeth y mencionarle el lugar donde siempre se reunían en secreto. Pero Elizabeth solo se asustó, ya que a ese lugar en realidad solamente iba con Meliodas, y cuando trató de aclarar ese malentendido, esta rosa volvió a perder el control de su mente. Luego tomó a la princesa por el cuello reclamándole por no aceptar su cariño. Entonces ella recordó un poco del hermano solitario de Meliodas y entendió que confundió sus sentimientos porque lo trató bien, pero aún así lo atacó y los soldados también aprovecharon de unirse a la pelea. Después esta rosa se volvió loco lanzando ataques por todas partes, por lo que Elizabeth lo llamó para advertirle que eso era causado porque no podía soportar el poder de los mandamientos, pero él solo lo tomó como una prisionera con sus tentáculos de oscuridad, diciéndole que el mismo Meliodas le ofreció ayuda para conquistarla, aunque Elizabeth jamás creería eso. Entonces King atacó y fue vencido enseguida. Luego atacó Dayan sin mejores resultados. Ambos cayeron al suelo al igual que el ejército entero que estaba tirado en el piso, mientras esta rosa pretendía comerse a la propia Elizabeth con tal de no dejarla volver con Meliodas. Pero Elizabeth escuchó su voz interior pidiendo ayuda y recuperó la calma usando su magia curativa en todos los que estaban alrededor, antes de que esta rosa la secuestrara. Pero de eso solo podía
podían tratar de reasignarse, cuando de repente apareció Zariel mostrando el cuerpo de mujer, ya que ellos solo podían estar en el mundo a través de cuerpos prestados, pero tenía un límite de tiempo para regresar el cuerpo a sus dueños sin quitarles la vida, y lo mismo aplicaba con el cuerpo de la princesa Verónica, que fue poseído por Ludociel. Entonces abandonaron los cuerpos mostrando la misma apariencia que hace 3000 años y decidieron ir a buscar esta rosa. A ellos se unió King, Derieri y Dayan, mientras los caballeros sagrados se dirigían al sur acabando con los demonios que estuvieran a su paso. En el castillo de Camelot, Meliodas se encerró en un capullo gigante para absorber los poderes de los mandamientos. Cuando llegaron Merlín con el equipo de asalto, el castillo estaba rodeado por el creciente poder demoníaco, pero Ludociel creó un escudo que les permitió atravesarlo, sabiendo que una vez dentro, la única salida sería quitarle la vida a Meliodas. Sin embargo, Merlín les dijo que también podría ayudarlo a recuperar sus emociones. De hecho, en ese momento, Van continuó su travesía por el inframundo para recuperar las emociones de su capitán. Mientras tanto, el ejército de los pecados capitales perseguían esta rosa para rescatar a Elizabeth, la cual solo podía pensar en volver a ver a Meliodas. Entonces, en algún lugar de las profundidades del inframundo se encontró una versión de Meliodas que vagaba con el deseo de regresar al mundo donde estaba Elizabeth, aunque su padre, el rey demonio, estuviera allí para impedírselo.